Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo cambiar el aspecto a nuestro diseño o ensamble y cómo modificar sus estilos visuales. Comencemos. Abriremos el ensamble y ahora le vamos a quitar como primera acción la transparencia a la caja del mecanismo. Hacemos clic derecho sobre la parte, aquí en el panel del modelo, y desactivamos la función transparencia. Luego vamos a realizar un enfoque a la medida. Voy a la barra de navegación y selecciono el enfoque de ventana. Observe las líneas de color azul. El objetivo es formar un rectángulo dentro del cual quedará ubicado nuestro ensamble, para poder hacer un enfoque un poco más grande. Ahora vamos a la pestaña de vistas y dentro de ella tenemos un panel denominado apariencia. En este panel se tiene, en este momento, 8 funciones activas, las cuales se pueden aplicar al ensamble para cambiarle su aspecto. Las combinaciones de todas estas funciones brindan una gran cantidad de posibles aspectos que esta pieza puede tomar. La primera es el estilo visual, es este icono más grande. Y esto es como vemos la pieza en la pantalla. Si hacemos clic en esta función, podemos ver que tenemos 11 estilos disponibles. Cada uno de ellos cumple una determinada función visual. Actualmente y por defecto está activa el estilo visual de sombreado. El primer estilo de esta lista es el estilo realista y la diferencia con el sombreado son las sombras. Voy a cambiar entre ambos estilos para que pueda ver la diferencia. Luego tenemos el sombreado con aristas, donde los contornos del ensamble se muestran o aparecen. Luego está el sombreado con aristas ocultas, donde podemos ver en líneas punteadas la parte interna del ensamble. La siguiente es la representación alámbrica. Es un dibujo donde se muestran todas las líneas y curvas que conforman el ensamble. Este dibujo muestra lo difícil que sería dibujar este ensamble si no tuviéramos las herramientas con las que ahora disponemos. Luego tenemos las dos variantes de la representación alámbrica. La primera con aristas ocultas y la siguiente solo con aristas visibles. Hay 3 opciones más que puede probar y que pueden ser de utilidad en alguna presentación del diseño. Voy a dejarlo acá y voy a retornar al estilo sombreado tal como estaba al comienzo. Luego de los estilos tenemos las sombras y las reflexiones que en este momento están inactivas. La X, esta pequeña X de color rojo en su esquina inferior derecha, nos indica que están inactivas. Si abrimos la función sombras podemos ver que podemos activar las sombras que se proyectarán al suelo. También tenemos las sombras en el objeto y las sombras en el ambiente. En la parte inferior de esta ventana se tiene la posibilidad de configurar las sombras. Observe cómo se generan las sombras en el suelo al activar esta función. Tal como está ubicado el ensamble y como se ha proyectado la sombra, podemos deducir que la luz se encuentra ubicada en la parte superior derecha, tomando como referencia cómo nos encontramos mirando la pantalla. Para saber exactamente cómo ha ubicado la luz el programa para este caso, vamos a configuración. Y en la ventana de edición podemos ver que está activa la pestaña de sombras. Y en ella se indica que la luz se encuentra a la derecha y ubicada a 45 grados. Podemos abrir esta ventana y cambiar la posición de la luz hacia la izquierda o sobre el ensamble en forma recta. También se tiene la posibilidad de aplicar hasta 4 luces o crear nuestra propia configuración de sombras para usarlo en cualquier otro diseño. Vamos a cerrar esta ventana y regresar a la función de sombras en el panel de apariencia. Ahora vamos a activar la sombra sobre el objeto. Observe que a primera vista no se nota ningún cambio. Es por la forma del objeto y la ubicación de las luces. Pero si mira en los extremos inferiores de la rueda dentada, podrá notar que se forman sombras sobre el cilindro del tornillo. Finalmente, vamos a activar las sombras del ambiente y podrá notar el cambio en las sombras que se proyectan sobre el ensamble. La tercera función es la de reflexiones. Para poder visualizar los cambios, vamos a realizar un enfoque total del ensamble y luego la ubicaremos en la parte superior derecha para tener espacio y poder ver la ventana de opciones. Así que vamos a activar la función de reflexiones y dentro tenemos la opción de activar la reflexión
o de configurarla. Primero vamos a activar la reflexión y como puede ver, se ha formado una imagen del ensamble en la parte inferior. Si regresamos a la función de reflexiones y activamos la configuración, se muestra una ventana con varias opciones para modificarla. Por defecto, tenemos que el plano desde donde empieza la reflexión está a 0 milímetros del ensamble, es decir, el plano está en el suelo o en el lugar donde se apoya el ensamble. Si pusiéramos 10 milímetros, que es lo que voy a ingresar, observe cómo la reflexión se moverá hacia abajo en esa distancia. Luego tenemos el plano, que tiene un color plomo. Si hacemos clic en el botón del color, podemos cambiarlo. Vamos a ponerle un color rojo un poco claro y vamos a dejarlo ahí. Al costado está el porcentaje de opacidad del plano con el cual podemos hacer que éste sea más o menos transparente. También podemos activar o desactivar el plano. Luego tenemos las cuadrículas que podemos activar y desactivar también. Y luego el tamaño de las cuadrículas que podemos dimensionar como mejor se acomode a nuestro diseño. Finalmente tenemos la reflexión que podemos hacer más o menos transparente. Más abajo está la barra para difuminar que permite hacer más nítida o más borrosa la reflexión. Aplicaremos estos cambios para dejar el ensamble con esta nueva apariencia. La siguiente función es la de iluminación, que tiene 18 opciones y la posibilidad de configurarlo de acuerdo a nuestro criterio. Si vamos a configuración, tenemos la posibilidad de proyectar hasta 4 luces sobre el ensamble. Cada luz tiene un eje de coordenadas para ubicar la luz y el objeto a fin de proyectar una determinada iluminación. El eje horizontal me permite ubicar la imagen, por eso se marca desde menos 180 hasta 180 grados. Es una vuelta completa, podemos darle una vuelta completa al objeto. Y en el eje vertical está desde menos 90 hasta 90 grados. Es como se puede mover la luz desde la parte superior en forma recta hacia el objeto o desde la parte inferior en forma recta también hacia el objeto. La siguiente función es la de cómo se visualiza el ensamble. Por defecto se encuentra en forma ortogonal. Y si hacemos clic en esa función, podemos ver que también la podemos visualizar en perspectiva, que es la forma como vemos los objetos. Finalmente, tenemos la función para mostrar el plano a partir del cual se forma la reflexión del ensamble. Para culminar este video, lo vamos a activar. Usando la barra de navegación vamos a ubicar nuestro ensamble con los cambios de apariencia aplicados y lo guardamos. Pues bien, eso es todo en este video. No dejes de compartirlo, darle una manito arriba o dejar un comentario si lo consideras necesario. Nos vemos en el próximo video, donde veremos cómo exportar nuestro diseño.